Ok, buenos días, jóvenes. Primero que nada, quiero platicarles y pedirles una disculpa por el martes. Tuvimos ahí una fallita técnica, no pudimos conectarnos como habíamos quedado, pero ahorita pues ya empecé a grabar esta clase que hoy es jueves. Entonces, bueno, espero como quiera que la disfruten la clase. También va a ser un poco tediosa más o menos, pero bueno. Esa es la primera parte. Otra disculpita también porque tengo problemitas en la garganta. Entonces, por si me escuchan un poquito ronco o algo, eh, ya saben por qué es. No es porque me acabo de levantar ni nada. Entonces, bueno, vamos a compartir la, la pantalla. eh, Esa es la primera parte. Al final, como quiera, les voy a explicar las dinámicas como se lo he hecho en estas tres clases. Entonces, a ver, vamos a compartir. Ok, listo. Mm, mm, ok. Y bueno, en esta clase vamos a reforzar lo que ya habíamos visto en la clase anterior, los conceptos de la literatura, cuáles son sus géneros, su función y el tipo de lenguaje. Esto, les repito, en la clase anterior ya lo habíamos visto, pero como es muy importante, lo vamos a tener que reforzar y vamos a volver a ver diferentes conceptos y diferentes definiciones. Entonces vamos a iniciar por lo teórico, fundamentos indispensables para comprender el arte verbal. Hoy vamos a ver los conceptos clave que definen la literatura. Vamos a explorar su dimensión cultural. Vamos a conocer también la evolución de sus géneros. Analizaremos la función poética del lenguaje y finalmente vamos a reflexionar sobre las características que hacen el discurso literario un medio privilegiado de expresión estética. Partiremos de la noción de la literatura como arte de la palabra, entendiendo que no se trata solo de un conjunto de textos, sino de una experiencia comunicativa que trasciende lo meramente informativo y busca generar resonancias profundas en el lector. Esta experiencia se construye a través del uso consciente del lenguaje, sus figuras y su ritmo interno. Bueno, a lo largo de esta clase vamos a adoptar un enfoque 100% teórico, orientado a sentar las bases conceptuales. No entraremos en explicaciones de fórmulas ni procedimientos técnicos. Vamos a procurar mejor articular ideas sólidas que sirvan de guía teórica para cualquier análisis posterior. Desde la primera lectura de un texto literario, es esencial reconocer que estamos ante una obra que aspira a ser analizada como todo un orgánico, forma y contenido, tradición y novedad, contexto y universales. Vamos a ver estos polos, cómo se tensionan y se armonizan en el campo literario. Bueno, aquí se sustenta también en una perspectiva mexicana y latinoamericana, como ya hemos hecho énfasis mucho en exactamente la literatura mexicana, consciente de que es nuestra tradición, que posee rasgos distintivos, aunque comparta herencias y debates con otras literaturas del mundo. Bueno, la finalidad de esta clase es que al término, pues terminemos con un buen marco conceptual claro y robusto que sirva como un punto de apoyo para lecturas más detalladas y para el desarrollo de sus propios proyectos de análisis o creación literaria. Bueno, vamos a participar y pues, si tienen dudas, como quiera, al final las vamos a ver. Vamos a compartir pues también las percepciones, el intercambio crítico que enriquece la comprensión lectora. La clase busca también ser un espacio de reflexión y con estas ideas en mente, pues vamos a ver las definiciones siguientes de la literatura y las dimensiones que la comparten. Bueno, entonces, como les repetí, vamos a ver en este caso los conceptos de la literatura, los diferentes, muy importantes, y lo vamos a reforzar. Hay varias definiciones que cualquiera
pues uno puede elegir la que más les guste, no todas tienen que ser equivocadas y vamos a darle, vamos a ver cuál es el concepto de literatura. ¿Mm? Proseguimos con las definiciones y el alcance. Bueno, en este caso, la literatura puede definirse como el arte de la expresión verbal, un espacio donde la palabra se moldea para alcanzar cualidades estéticas y simbólicas que superan su función pragmática cotidiana. Este carácter artístico no anula su valor comunicativo, sino que lo reconfigura, dotándolo de capaz de sentido que invitan a múltiples interpretaciones. Desde su raíz etimológica, que el término proviene de litera, que alude a la palabra letra. El conocimiento de las letras en la literatura ha evolucionado de simple capacidad de escribir un campo complejo de creación artística y reflexión crítica. Esta transformación histórica explica que hoy hablamos de la literatura como una disciplina de estudio y como un corpus de obras canónicas. La dualidad inherente a la literatura radica en que es simultáneamente un corpus de textos, novelas, poemas, obras dramáticas, ensayos, y pues es una disciplina académica que investiga sus procesos de producción, recepción e interpretación. Bueno, entender esta doble cara es fundamental para abordar cualquier análisis literario con rigor. Entre sus rasgos distintivos figuran la invención, pues la literatura siempre apela a la creatividad, la singularidad, porque cada texto también presenta un estilo y un mundo propio, y la alteridad, al desplazar al lector hacia perspectivas diferentes de la realidad. Estos elementos la separan de discursos meramente informativos o prescriptivos. Así, de esta manera, la literatura no se reduce nada más a contar historias o transmitir datos. También busca, por un lado, conmover, reflexionar y por otro, formar voces, estilos que permanezcan un poquito más allá de su contexto inmediato. Este doble propósito les confiere un valor simbólico y cultural muy especial. En la riqueza de la literatura también reside en su capacidad para describir la condición humana en sus dimensiones más íntimas y al mismo tiempo en sus implicaciones sociales. También cada obra puede leerse como un espejo del autor, de su entorno histórico y de las tensiones que atraviesan una comunidad. En consecuencia, el concepto de la literatura no es estático, se renueva con cada época, con cada escuela crítica y con cada autor que retuerce sus convicciones. La plasticidad garantiza su vitalidad como un objeto de estudio y forma de la creación. Bueno, comprender la creatividad también nos implica, por tanto, asimilar un carácter evolutivo, histórico y plural. No existe un modelo literario, son múltiples tradiciones y voces que dialogan entre sí. Con esta visión se amplía y compleja el concepto de literatura. Estamos en condiciones de explorar su dimensión cultural y su función social en las siguientes secciones, en las siguientes diapositivas. Vamos a ver más. Bueno, aquí nos dice que el concepto de la literatura, que es el arte de la literatura emplea la palabra en medio de la expresión estética y transforma el lenguaje en la experiencia artística, que la palabra literalmente es la unidad del conjunto de letras. Bueno, de la literatura viene de la raíz etimológica, como ya lo vimos, de litera, que significa letra, y evolucionó desde el conocimiento de letras. La dualidad conceptual representa tanto un conjunto de obras como una disciplina de estudio crítico y análisis. En la dualidad conceptual es más o menos que en la obra de literatura siempre hay el bien y el mal. Es como si fuera el contexto el drama de la obra literaria, el bien y el mal,
Se me fue. Bueno, entonces es eso, la dualidad conceptual. Y los rasgos distintivos se caracteriza por la invención y la singularidad de alteridad que distinguen otros discursos. Bueno, entonces estos son los conceptos de literatura, cuáles son sus alcances y cuál es la forma de usar la literatura. Ahora vamos a ver la literatura, cómo es un fenómeno cultural y cómo aplica en México también. La literatura se inserta en un entramado cultural histórico que condiciona su creación y su recepción. En México, cada obra dialoga con momentos históricos específicos, la independencia, la revolución, la modernización urbana, o los debates contemporáneos. Reconocer ese contexto es crucial para una lectura profunda. La vinculación entre la literatura y la realidad social se evidencia en cómo los textos reflejan valores, conflictos y aspiraciones de una comunidad. Los faros literarios mexicanos han capturado tensiones sociales y estéticas que, a su vez, han alimentado procesos de crítica y transformación cultural. Al mismo tiempo, la literatura actúa como guardiana de la identidad nacional a través de sus narrativas, mitos y símbolos. Se construye y se retracta de un sentido de que la mexicanidad, con todo lo complejo y diverso que esto implica. Leer la literatura mexicana es en buena medida adentrarse en la memoria colectiva de un pueblo. El proceso de la canonización que determina las obras que perduran en la memoria institucional y educativa es un mecanismo de legitimización cultural. Con él, ciertas voces se originan como representativas, mientras otras también quedan relegadas, la cual genera debates continuos sobre la inclusión y la representatividad. La evolución académica de la literatura como disciplina, especialmente en el ámbito del universitario mexicano, ha transformado las maneras de conceptualizar y enseñar la literatura. Cada década trae consigo nuevas corrientes críticas, desde el formalismo hasta el postcolonialismo, pasando por la crítica cultural o los estudios de género. Estos enfoques han ampliado el campo, incorporando perspectivas antes marginadas y cuestionando los criterios tradicionales de valor literario. Así, la literatura, pues la redefinimos como un constante, como campo de estudio. Entender la literatura como fenómeno cultural implica, por tanto, reconocer su dimensión institucional, sus discursos oficializados y las luchas de poder que mediatizan qué se lee, cómo se interpreta y cómo se enseña. Bueno, esta perspectiva cultural nos abre la puerta a un análisis más completo, donde no basta que con comentar un poema, con un fragmento nada más, sino que hay que situarlo en su matriz histórica, social y política. Bueno, ya con esta base podemos avanzar a la taxonomía y la evolución de los géneros literarios, estudiando la función dentro de la rama cultural. Bueno, entonces, en la literatura como el fenómeno cultural, el contexto histórico-social, ya lo vimos, es la manifestación artística vinculada a realidades históricas específicas, como dimos ahorita el ejemplo, la independencia, la revolución, en base de eso se hicieron muchas obras literarias, pero en una base específica que tuvimos aquí en el país. Entonces, la perseveración identitaria, perdón, actúa como la guardiana de la identidad nacional mexicana, que es lo que guarda, como le decía, esto mismo de la revolución, la independencia, esa es nuestra identidad en las narrativas mexicanas, y la canonización, que es el proceso de institucionalización que determina qué obras pertenecen al canon mexicano, y la evolución académica, cómo se va transformando por parte de los años
Continúa la concepción literaria en el ámbito universitario mexicano, como quiera. Bueno, después de esto vamos a ver los géneros, la taxonomía y la evolución. ¿Cuáles son los tipos de géneros? Son cuatro, los vamos a ir como quiera desglosando. Los géneros literarios son categorías construidas para agrupar textos que comparten rasgos formales y temáticos. Tradicionalmente se distinguen el dramático, el narrativo, el lírico y el didáctico, aunque sus fronteras no son rígidas y muchas obras hibridan elementos de varios géneros. Primero el género dramático se fundamenta en la representación escénica, donde el conflicto humano se despliega mediante diálogos y acciones. Enfocado a la tradición mexicana, desde el teatro novohispano hasta las dramaturgias contemporáneas, el drama ha servido para explorar tensiones sociales y psicológicas en la interacción en vivo con el público. La narrativa, la segunda, nos engloba el cuento, la novela y las formas afines, relata acontecimientos ficticios o semificticios a través de un narrador. En México, este género ha sido vehículo para expresar identidades regionales, realidades rurales, procesos migratorios, tensiones identitarias, adoptando técnicas tan diversas como el realismo mágico o la autoficción. La lírica privilegia la expresión de sentimientos y la subjetividad del yo poético. Mediante el verso y la musicalidad explora emociones, reflexiones existenciales y matices de la experiencia humana. Voces mexicanas han renovado la lírica al incorporar elementos de la oralidad indígena, tradiciones populares y cuestionamientos contemporáneos. Por último, el cuarto género, el género didáctico, engloba ensayos y textos reflexivos cuyo fin primordial es transmitir conocimientos o valores. En la tradición mexicana, figuras como Alfonso Reyes, José Vasconcelos, emplearon géneros ensayísticos para articular y proyectos culturales y filosóficos del impacto nacional. Históricamente, corrientes como el romanticismo, el realismo y el modernismo han modulado la evolución de estos géneros en México, aportando estilísticas y preocupaciones temáticas propias de cada momento. Estas corrientes reflejan la adaptación de modelos europeos y su reinterpretación a partir de la realidad mexicana. La comprensión de la taxonomía de los géneros y su evolución histórica ofrece un mapa conceptual que guía la lectura y el análisis de cada género, que propone convenciones y expectativas distintas, y cada tradición nacional las moldea a su modo. Este conocimiento es esencial para abordar cualquier texto literario con sensibilidad crítica y para reconocer innovaciones o rupturas que caracterizan la literatura contemporánea. Con esta visión de la diversidad génerica, vamos ahorita a verla en la contextualización histórica mexicana y cuáles son los varios procesos, ¿ok? Bueno, entonces, en resumen, géneros literarios son cuatro: la dramática, que es la representación escénica de conflictos humanos, que en este ejemplo son las obras de teatro. Entonces, el segundo son las narrativas, que son relatos de acontecimientos ficticios, puede ser una novela, puede ser otras más en este caso. La lírica, pues bueno, ya son los poemas, las canciones y en la expresión de sentimientos del autor, digo, que lo expresa también en poemas, en, en canciones también, digo. Y la didáctica, transmisión de conocimientos o valores, que puede ser un ensayo, un manual, que nos informa, ¿verdad? Conocimientos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a enfocarnos un poco en la literatura mexicana, la contextualización histórica y varios puntos sobre esto. Entonces los vamos a ir enfocando uno por uno. Nos dice que la literatura mexicana
posterior a la independencia, comprendió la búsqueda de una voz propia, articulando inquietudes nacionales tras la ruptura del virreinato. Escritores de esta etapa se esforzaron por definir temas y estilos referentes que reflejan una identidad emancipadora. La Academia de Letrán, fundada en 1836, representó un intento por institucionalizar movimientos literarios y promover la escritura bajo criterios de calidad y compromiso cultural. Sus encuentros y publicaciones marcaron hitos en la consolidación de una tradición literaria independiente. Durante el romanticismo hay varios autores como Miguel Altamirano, José Joaquín Fernández, que exploraron temas patrióticos y sentimentales, poniendo énfasis en la exaltación de la naturaleza y las emociones. Este periodo contribuyó decisivamente a conformar la idea de lo mexicano en la ficción y la poesía. El realismo y el naturalismo del porfiriato retrataron la realidad social con minuciosidad y a menudo con crítica implícita. Narradores enfocaron su atención en los estratos populares como las desigualdades y las dinámicas para poder que configuraban la vida cotidiana. En el modernismo hay figuras como Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, introdujeron innovaciones formales y simbólicas enfocadas en la musicalidad del lenguaje y la exploración de la interioridad. En este movimiento se renovó el panorama literario que abrió la puerta a la vanguardia. Ya en el siglo XX y vinieron varios más, Juan Rulfo, Octavio Paz que es el autor del himno nacional, ya habíamos comentado, Rosario Castellanos y otros creadores que con sus obras redefinieron la narrativa, la poesía y la reflexión literaria, proyectando la literatura mexicana en el ámbito internacional. Estos históricos mostraron cómo la literatura dialoga como cambios sociales, políticos y culturales, incorporando nuevas voces y problemas. Cada etapa dejó un legado que alimenta la producción actual. Entender esta evolución también es esencial para situar cualquier obra adentro de un continuo histórico, reconociendo sus filiaciones y sus innovaciones. Con esta panorámica, pues podemos analizar también ahorita con más propiedad la función poética del lenguaje en el contexto mexicano. ¿Ok? Bueno, la literatura mexicana, la contextualización histórica, ya lo vimos, la independencia, que pues fue después de 1821, con la búsqueda de la identidad nacional. A partir de ahí empezaron a trabajar en la literatura varios de los personajes que mencionamos ahorita. La Academia de Letrán, que fue fundada en 1866, la primera agrupación literaria en México independiente. En el romanticismo, aquí nos explica cuáles son sus exponentes, pero en el romanticismo, pues el romanticismo es una literatura que nos busca expresar emociones de forma pues, dramática y melancólica, que eso es lo que más o menos significa en la literatura. Y el modernismo, que también aquí nos menciona cuáles son los personajes que la lideraron en esa época, pero es una mezcla entre el romanticismo y el simbolismo, se mezcló y se formó de nuevo el modernismo, un género de la literatura mexicana. Bueno, vamos a ver la función poética del lenguaje, esto también ya lo habíamos visto, pero lo vamos a reforzar también con el concepto de Jacobson. Perdón. La función poética, según Roman Jacobson, enfoca la atención en el mensaje mismo, resaltando la forma, el ritmo y la sonoridad como componentes fundamentales de la experiencia literaria. En este modo de uso del lenguaje, el contenido y la expresión armonizan para crear nuevos significados. Esta función se opone al lenguaje utilitario que privilegia la claridad y la eficacia. En la literatura,
La prioridad es generar efectos estéticos y simbólicos que inviten a la contemplación y la reflexión. Recursos como la metáfora, el paralelismo y el ritmo son instrumentos que permiten la desviación consciente de las normas lingüísticas, dotando al texto cualidades musicales y sugestivas. En la poesía mexicana contemporánea, la función poética se manifiesta en experimentaciones con la forma del espacio y la intertextualidad, desafiando expectativas y abriendo rutas de interpretaciones diversas. La autorreferencialidad del texto, donde el lenguaje habla de sí mismo, es otro rasgo distintivo que refuerza la función poética, transformando las palabras en objetos de contemplación estética. La desviación normativa no busca romper las reglas por simple curiosidad, sino despertar al lector la conciencia de que el lenguaje es maleable y generativo, capaz de producir mundos nuevos. Comprender la función poética implica también reconocer que cada elección léxica, cada ritmo y cada figura retórica contribuyen al conjunto significativo de la obra. Bueno, en este enfoque teórico nos permite abordar la literatura como un laboratorio lingüístico donde se experimenta con los límites y las potencialidades del lenguaje. Bueno, ya con esta base vamos a profundizar en las características del lenguaje literario y su análisis específico, ¿ok? Bueno, el concepto de Jacobson, el énfasis en el mensaje por sí mismo, en la función poética, predominio estético, la función estética prevalece sobre la comunicación nada más, la desviación normativa, que la alteración consciente de las reglas lingüísticas y los recursos literarios, pues en la función poética, la metáfora, la metonimia, perdón, el paralelismo, el ritmo, y pues también hay otros valores, otros recursos también en la poesía, también como el verso, la estrofa, el título, la rima, que son parte también de la función poética del lenguaje. ¿Ok? Bueno, ya casi terminamos. Vamos con la siguiente diapositiva. Lenguaje literario. ¿Cuáles son sus características y cuáles son su análisis? Ok. Bueno, el lenguaje literario también se distingue en su plurisignificación. Cada elemento lingüístico puede albergar múltiples sentidos, generando su riqueza semántica que va más allá del uso convencional. En la connotación, el proceso por el cual una palabra sugiere significados adicionales es un rasgo central. Los textos literarios aprovechan esta cualidad para desplegar capas simbólicas que el lector descubre progresivamente. La ficcionalidad introduce mundos posibles con sus propias reglas, donde la verosimilitud interna predomina sobre la precisión referencial, permitiendo la creación de universos coherentes, aunque imaginarios. La desviación lingüística se observa en la adopción de arcaísmos, neologismos o giros dialectales, estrategias que enriquecen el estilo y sitúan la obra en contextos culturales específicos. Y la función estética del lenguaje literario radica en su capacidad para producir el placer estético a través de la sonoridad, la imagen y el ritmo, cualidades que deben analizarse tanto en el plano fonético como en el semántico. El texto literario mexicano contemporáneo muestra esas características en la diversidad de sus voces, desde la recuperación de variantes lingüísticas indígenas hasta la incorporación de modismos urbanos. Analizar el lenguaje literario implica atender su dimensión de forma métrica, ritmo y alteración, y su dimensión semántica, también las imágenes, los símbolos y la asociación de ideas de manera integrada. En este análisis se exige herramientas teóricas que permiten describir y valorar la riqueza textual sin reducir la experiencia literaria a simples categorías. El lector crítico de la literatura
Debe entrenar su sensibilidad para captar matices y juegos de sentido, resonancias culturales también. Para la práctica de la literatura, de la lectura literaria, perdón, se convierte así en un ejercicio de atención plena, donde cada elemento contribuye al efecto global de la obra. Ya, bueno, ya con estas bases vamos a concluir nuestra exploración en la teoría teórica para articular los aprendizajes en un cierre sistemático. Ok, bueno, el lenguaje literario, las características y el análisis, ya lo vimos, cada punto de estos. Vamos a terminar con las conclusiones, terminamos la clase. Bueno, ¿qué vimos en esta clase? Cómo el concepto de la literatura articula una arte verbal que trasciende lo meramente comunicativo, integrando invenciones, singularidad y alteridad. La literatura se presenta así como una disciplina, un corpus de obras que reflexionan sobre la condición humana, y como quiera ya lo habíamos visto, hay varias definiciones en la literatura, cada quien va a tomar la que más le guste, no, no es que quieran, son varias, no es que sean incorrectas, hay diferentes, ¿verdad? Vamos también, la literatura la analizamos como un fenómeno cultural que insertó contextos históricos y sociales, eh, que descubrió también cómo actúa la memoria colectiva y la estrategia de legitimación a través del canon. También vimos la taxonomía de los géneros literarios y su evolución histórica en México, constatando que los movimientos como el romántico y el modernismo han configurado las formas diversas que damos por sentadas hoy. Ya también vimos los ejemplos y qué significa el modernismo, qué significa el romanticismo. La función poética del lenguaje nos llevó también a reflexionar la prioridad de la forma y la creatividad lingüística como motores de experiencia estética, diferenciando el discurso literario, el uso utilitario del que se habla. Y bueno, también en el plano del lenguaje literario, también identificamos características como la ficcionalidad y la desviación normativa, que construyen mundos posibles de manera que generan resonancias simbólicas y profundas. También es impredecible también mantener una reflexión continua y una actualización teórica permanente, pues la literatura es un campo vivo que se reinventa con cada autor. Las perspectivas futuras de la literatura mexicana dependen de su capacidad para dialogar con el mundo. Vamos a perseverar, singularidad y abrir espacios para voces marginadas, manteniéndose creativa y universal. Bueno, ya con esta visión vamos a explorar, cuestionando y disfrutar la riqueza de la palabra literaria. Ok, bueno, entonces terminamos ya con esta clase que, le repito, lo vimos, la mayoría de los conceptos los vimos la semana pasada. Bueno, mira, hay uno conectado, una persona conectada. Eh, Permítame, lo abrimos aquí. Y José Luis Aguilar. Buenos días, José Luis, ¿me escuchas? Bueno, buenos días. No creo que no me escucha. Ah, sí, sí me escucha, pero es el que manda por chat. Ok. Bueno, entonces, buenos días. Como ya les he platicado, la semana pasada, digo, el martes pasado no me pude conectar, hubo ahí un problemita, pero bueno, la corrimos para el día de hoy. A lo mejor ya vi que pues muchas personas no se conectaron. La semana pasada sí éramos varios. Hoy, pues bueno, van a tener que ver la clase grabada, igual, la misma dinámica, pendientes a la plataforma y vamos a subir la clase también, las preguntas, la actividad, para que la envíen en tiempo y forma para poder calificárselas bien. ¿Ok? Bueno, entonces les deseo un bonito jueves, que tengan un bonito fin de semana y pues nos vemos. José Luis, ¿tienes alguna duda antes de irme en el chat? ¿Me lo puedes escribir? No, todo bien, gracias. Ok, bueno, José Luis, que tengas buen día. Igual todos, que se metieron a ver la clase grabada. Gracias y pues nos vemos ahora sí, el martes ya sin falta tempranito. Gracias. Mm, ok.